¿En algún momento te has sentido incómodo porque vienen a tu mente dudas que se supone que a estas alturas tú no debes tener? ¿En algún momento alguien ha venido donde ti, personas maduras, y te han expresado dudas y tú no has sabido cómo manejarlas? Yo quiero invitarte a que permanezcas en este video porque aquí vamos a hablar acerca de las dudas. Podemos encontrar en la palabra de Dios tres tipos principales de dudas. La primera de ellas es la duda de la mente, dudas de las emociones y duda de la voluntad. Podemos definir la duda de la mente como cuando se tienen preguntas intelectuales con respecto a las evidencias. Juan, el capítulo 20, del versículo 24 en adelante, nos habla de una historia que hemos escuchado muchas veces. Nos dice que allí estaban los discípulos y había un discípulo en particular que tenía unas dudas muy particulares. Tomás decía: hasta que yo no ponga mis manos en sus heridas, yo no voy a creer la resurrección. ¿Qué estaba buscando Tomás al decir eso? Estaba simplemente diciendo: hasta que no se me presenten evidencias, yo no voy a creer. Este tipo de duda típicamente busca evidencias. La palabra de Dios nos dice qué hacer con ese tipo de dudas. El libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 18 dice: ven ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Ven, razonemos. Cuando tienes dudas, esas dudas que buscan evidencia, no te preocupes. Vamos a razonar, vamos a buscar las evidencias. Este tipo de dudas reclama simplemente una demostración. El segundo tipo de duda la conocemos como duda de las emociones. Son dudas producto de sentimientos y situaciones emocionales. Marcos, el capítulo 9, versículo 24, nos habla de este hombre que llegó a los discípulos con su hijo. Su hijo había estado enfermo por muchos años y dice la palabra que Jesús no estaba allí porque estaba en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús regresa a la escena y ve la triste escena de un padre que está buscando ayuda para su hijo y sus discípulos no han podido ayudarle, Jesús se le acerca y comienza a conversar con él y en un momento determinado le dice: ¿tú crees? Y el padre le dice una frase maravillosa: creo, ayuda mi incredulidad. Cuán triste debe ser para este padre por muchos años buscar solución y ver el dolor de su hijo y tener que vivir constantemente con el sufrimiento de su ser querido. Jesús sabía que esas dudas eran producto de asuntos emocionales, de sentimientos. ¿Qué dice la Biblia respecto de este tipo de duda? Bueno, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 22, dice: sean comprensivos con los que dudan. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Sean comprensivos con este tipo de personas. Este tipo de gente tiene una necesidad emocional y muchas veces al suplir la necesidad emocional, la duda automáticamente comienza a descender en intensidad. El tercer tipo de duda que quiero presentarte es un poco diferente. Presta atención. Duda de la voluntad. Y son dudas producto de las elecciones y las decisiones. Hechos, el capítulo 26, versículo 28 nos habla de la historia de Agripa. En este caso, Agripa está hablando con Pablo y le dice: casi me persuades a ser cristiano. Aquí no puedes ver que hay una duda de carácter emocional. Es más, su misma frase demuestra que las evidencias fueron presentadas. Esta es una duda de una decisión. Agripa tomó la decisión de dudar y por eso no se hizo cristiano. Este tipo de duda es muy peligroso. De hecho, la palabra dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, versículo 6, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si te das cuenta, el peligro de este tipo de dudas es que te llevan a tomar una decisión en contra de Dios. Por lo tanto, te alejan de Él y no hay mucha solución para una duda de esta naturaleza. Por lo tanto, es importante que prestes atención a los siguientes consejos y funcionan para los tres tipos de dudas. Veamos. Primeramente, busca una persona de confianza y conocimiento. No expreses tu duda a alguien que tú entiendas que no está preparado para recibirla, porque tú vas a hacer una mina de dudas para esa persona. Segundo, haz preguntas sobre tus dudas. Haz preguntas sobre tus dudas. No te quedes callado. No te conviertas en prisionero de tus dudas. Te conviertes en prisionero de tus dudas cuando no haces preguntas, cuando te quedas callado. Y finalmente, tienes que entender que una duda oculta va eventualmente a cambiar tu sistema
de creencias. Es importante que entiendas que en todo tipo de dudas siempre hay un corazón detrás. No te fijes tanto en la pregunta, fíjate en ese corazón que está detrás. Para tú entender el tipo de duda que se está expresando, no creas que la duda están retando tu intelecto o retando tu religión. Recuerda que hay un corazón detrás y al tú mirar el corazón vas a entender de dónde viene la pregunta. Es muy probable que la duda y la pregunta se sanen al tú evaluar y satisfacer la necesidad que hay en ese corazón que está expresando la duda. Tienes que comprender que el Señor quiere darnos evidencia suficiente para creer. La fe nuestra está basada en evidencia. De hecho, vemos ese concepto en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, escucha bien, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado, muy importante, investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Si te das cuenta, Lucas está diciendo lo que se escribió aquí es producto de una investigación para que tengas certeza. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de evidencias? Una persona que hace pregunta es probablemente una persona que necesita un cuidado especial. Una vez más te repito, no prestes tanta atención a la pregunta. Presta atención al corazón que pregunta. Y recuerda, muy importante, si tú dudas de tus posibilidades, le vas a estar dando posibilidades a tus dudas. Si tienes dudas, pregunta. Hay respuestas para todo corazón. Yo soy César Tavares y este ha sido tu Break Bíblico.